¿Por qué esta información sobre un accidente llegaba de repente ahora? Todo comenzó hace una semana, cuando Emilia recomendó al prodigio Rom. Como Masamichi Yaga estaba intrigado por la tecnología de Rom, específicamente por su capacidad para detectar espíritus malditos y fluctuaciones de energía maldita a través de medios científicos, lo había reclutado en la escuela como instructor externo sin dudarlo. Las ideas innovadoras de Rom ciertamente trajeron cambios y mejoras significativas para los estudiantes, sirviendo como un excelente ejemplo de cómo podrían liberarse de las cadenas de las viejas reglas en el futuro. Sin embargo, su verdadero valor no residía allí. Había pasado una semana, y la sede de hechicería aún no había aprobado la solicitud de Rom para ser instructor externo. Este nivel de eficiencia, donde un solo documento debe circular por diferentes departamentos varias veces solo para quedar rezagado durante siglos, era realmente preocupante. Hacía preguntarse si la eficiencia operativa de la escuela sería en realidad mayor sin este órgano de gobierno que actuaba como líder. Sin embargo, mientras la sede estaba en un estado de retraso todo lo posible, Yaga Masamichi, actuando como el ejecutor práctico, era mucho más eficiente. No había mencionado el director Yaga antes que quería designar un área para una prueba piloto del equipo de monitoreo para probar la practicidad de la tecnología de ROM. De hecho, cientos, si no miles, de dispositivos de monitoreo ya estaban completamente instalados para el cuarto día. El principio central implicaba una sustancia especial añadida a los dispositivos que podía almacenar una pequeña cantidad de energía maldita. Como ROM ya había fabricado y almacenado muchos productos terminados, solo necesitaba vincularlos con el equipo existente y hacer ajustes menores. En cuanto al área piloto, después de una cuidadosa consideración y de consultar la inteligencia que habían reunido, Masamichi Yaga decidió finalmente el distrito de Shibuya. En asuntos como este, siempre era mejor prevenir que curar. Si bien era algo bueno que hubieran obtenido información sobre el enemigo, el problema era que el enemigo también sabía que la habían obtenido. ¿Seguiría el enemigo con el plan? ¿O cambiaría la ubicación del objetivo? Incluso era posible que el enemigo usara psicología inversa y continuara apuntando a Shibuya. Era difícil llegar a una conclusión definitiva. Una deducción exitosa se consideraría una estrategia brillante, pero si ocurría incluso un pequeño accidente, la situación dejaría de ser graciosa. El factor más crítico era que el mundo de los hechiceros simplemente no tenía suficiente personal para prevenir todos los ataques posibles. Además, Masamichi Yaga no podía transmitir directamente la información de que el enemigo podría lanzar un asalto a gran escala. Al final, este compromiso, usar Shibuya como el área piloto para el monitoreo, era una excelente opción. Incluso si no podían rastrear los movimientos de los enemigos ocultos en un momento crítico, el distrito de Shibuya era uno de los centros económicos más grandes de Tokio. Su enorme flujo de personas y densidad de población garantizaban que las emociones negativas serían abundantes. En el pasado, los humanos eran felices solo con estar vivos. Hoy en día, los humanos luchan amargamente en una existencia mediocre, como si el único propósito de vivir fuera simplemente seguir vivos. Los humanos no son máquinas, e incluso las máquinas de hierro eventualmente se desgastan por completo. Lo que es realmente aterrador no es una vida sin esperanza o sin altibajos, sino este tipo de vida ardua en una gran ciudad donde uno puede ver el final del camino de un solo vistazo. Incluso como hechiceros, obviamente no podían resolver la causa raíz del nacimiento de las maldiciones. Solo podían apuntar al resultado, los espíritus malditos. Por lo tanto, mientras el invento de ROM funcionara correctamente, colocar el área piloto aquí durante unos meses podría salvar cientos de vidas, y una vez que se lograra el éxito, Masamichi Yaga podría incluso estar impaciente por implementar el sistema en todo Tokio, o incluso en todo Japón. ¿Qué significa que aproximadamente 50.000 personas pierdan la vida cada año a causa de las maldiciones? Para ponerlo en perspectiva, una escuela primaria normal tiene solo unos pocos miles de estudiantes. Si los estudiantes de una escuela entera murieran al mismo tiempo, el mundo entero centraría su atención en esa pequeña academia. Sin embargo, una vez que esa cifra se dispersa por todo el país a lo largo de un año entero, el nivel de conmoción se reduce al instante. Es como el fenómeno de la rana hervida. La rana no se da cuenta de que algo anda mal. Incluso la persona que finalmente compila esas estadísticas probablemente solo las vería como una cadena de números. ¿A cuántas personas realmente les importan esas vidas perdidas? Precisamente por esto, Emilia y Masamichi Yaga estaban tan involucrados en este asunto.
Ambos actuaban con la mentalidad de salvar a la mayor cantidad de personas posible. En la primera noche después de instalar las instalaciones de monitoreo, detectaron con éxito muchos rastros de maldiciones que antes habían pasado desapercibidos. Su número real era varias veces mayor de lo esperado. Esto se debe a que una maldición no se materializa en un espíritu maldito físico en el momento en que aparece. En cambio, hay un período de latencia que va de varios meses a varios años. Durante este proceso, la maldición acumula continuamente emociones negativas relacionadas hasta que algún evento las enciende o alcanza cierto umbral para formar un espíritu maldito. Durante esta fase, es difícil para los hechiceros detectar estas maldiciones porque son entidades no físicas adheridas a ciertas reglas. Solo la observación continua puede revelar su presencia. Debido a la característica de ocultarse antes de un brote, el mundo de los hechiceros estima que el número real de maldiciones latentes en un lugar es aproximadamente 5 veces el número de espíritus malditos que aparecen en un mes. El equipo de monitoreo desarrollado por el prodigio Rom descubrió una gran cantidad de maldiciones en la primera noche, dándoles a los hechiceros cerca de Shibuya una dura muestra de lo que significaba trabajar toda la noche sin dormir. Pero la parte más desalentadora era que, después de una noche de duro trabajo, el excelente equipo de monitoreo de Rom descubrió rápidamente un número aún mayor de maldiciones en el segundo día que en el primero. ¿Qué tarea crece cuanto más la haces? Esta broma se usaba originalmente para describir la exagerada carga de trabajo de los estudiantes, pero ahora, los hechiceros empleados corporativos tuvieron la suerte de experimentarla también. Era una ilustración perfecta del dicho: el día en que te conviertes en adulto legal llegará tarde o temprano. Sin embargo, en general, esto seguía siendo genial. Porque estas maldiciones eran peligros ocultos que eventualmente estallarían, los hechiceros estaban esencialmente trabajando horas extras para reducir su carga de trabajo futura. Además, lidiar con maldiciones no materializadas no era tan peligroso como enfrentarse a un espíritu maldito. Siempre que uno tuviera cuidado de no ser contaminado directamente, generalmente era difícil que fueran mortales. Después de todo, la energía maldita de un hechicero es resistente a las maldiciones externas, y las maldiciones no materializadas no poseen el poder de combate ni la conciencia clara de los espíritus malditos. Se pueden erradicar con ciertos rituales y procedimientos. En cuanto a si este método de tratar los síntomas pero no la causa permitiría que las maldiciones erradicadas se gestaran nuevamente años después bajo la acumulación de emociones negativas. Eso claramente no era algo que estos hechiceros de primera línea pudieran manejar. Ese era un problema que pertenecía a toda la sociedad humana. Estos hechiceros de primera línea estaban eliminando maldiciones latentes todos los días a una velocidad muy superior a los registros anteriores. Sin embargo, por alguna razón, cuanto más limpiaban, más parecía aumentar el número de maldiciones. Finalmente, 2 días y 2 noches después, ocurrió el accidente que Rom mencionó. Debido a que el número de maldiciones detectadas superó con creces las expectativas, el director Yaga trató esto como parte de la conspiración de los espíritus malditos. Dentro de su autoridad, encargó a aún más hechiceros que llevarán a cabo la operación de limpieza. Hace 3 horas, el número de hechiceros en Shibuya, incluyendo hechiceros independientes, alcanzó los 216. Esto hizo que la velocidad a la que las instalaciones de monitoreo detectaban maldiciones se quedara atrás. 216. Esta cifra no parece grande, ya que una clase de secundaria muy poblada puede tener más de 50 personas. Por lo general, un solo grado en una escuela normal tiene al menos 4 o 500 personas, por lo que una cuenta de poco más de 200 no parece mucho. Pero para hacer una comparación a esta escala, se necesita un punto de referencia similar para ser preciso. Según la información recientemente publicada por la sede, el número de hechiceros registrados oficialmente que maneja la organización es de aproximadamente 564. Incluso si el número de hechiceros independientes es más del triple de esa cantidad, el número total de hechiceros en todo el mundo de la hechicería japonesa es inferior a 3.000. 200 ya es una décima parte del total. ¿No es esa una cifra enorme? Se podría decir que si estas personas sufrieran un accidente simultáneamente, el estado de todo el mundo de los hechiceros quedaría verdaderamente muy afectado. Lo extraño es que, mientras los hechiceros limpiaban las maldiciones muy rápidamente, siempre aparecían nuevas maldiciones desde rincones oscuros, lo que les imposibilitaba relajarse de verdad. Esto es muy extraño, ¿verdad? Los espíritus malditos pueden ser manipulados y liberados, pero nunca se ha sabido que las maldiciones tengan características similares.
Adhiriéndose al principio de seguridad primero, el director Yaga ordenó inmediatamente el cese de la operación de búsqueda y realizó rápidamente un recuento y una investigación de la situación real. En este punto, el tono de Rom se detuvo de repente. Incluso si no decía la parte siguiente, Emilia probablemente podía adivinarla. ¿Un accidente? No, hay muchos hechiceros que han perdido el contacto. ¿Habría predicho el enemigo de antemano que limpiarían profundamente las maldiciones en el distrito de Shibuya? Esto era muy poco probable, a menos que Rom hubiera expuesto su talento y hubiera sido notado desde el principio. Pero antes de esto, como hechicero independiente, ni siquiera había registrado su información. ¿Cómo podría haber sido notado? Además, con tantos dispositivos de detección de energía maldita en Shibuya, la única consecuencia de que los enemigos actuaran imprudentemente sería que se rastrearan sus movimientos precisos. Sin embargo, lo que Rom estaba a punto de decir claramente no era eso. Sí. Según el recuento, un total de 28 hechiceros han perdido el contacto. En comparación con el número total, no parece mucho. Sin embargo, estos hechiceros desaparecidos son, sin excepción, de grado 2 o superior, o hechiceros independientes con una fuerza de grado 2 o superior. Todavía no podemos determinar exactamente qué sucedió. Si los hechiceros independientes también se clasificaran por fuerza, el recuento final sería probablemente 21 hechiceros de grado 2 y 7 de grado 1. En otras palabras, los hechiceros más débiles no se habían visto afectados en absoluto. Más bien, más de la mitad de los combatientes de alto nivel habían perdido el contacto. Peor aún, la inteligencia recibida no era que estuvieran heridos o muertos, sino que su paradero era desconocido. Hay que recordar que todo el distrito de Shibuya es el corazón económico y comercial indiscutible de Tokio. Hay muy pocos puntos ciegos genuinos para la vigilancia aquí, aparte de algunos callejones oscuros necesarios. Después de todo, a diferencia de las maldiciones y los espíritus malditos, los hechiceros son individuos que pueden ser capturados por equipos tecnológicos normales. A menos que posean habilidades profesionales específicas y estén evitando intencionalmente la detección, debería ser imposible que desaparezcan por completo e inexplicablemente bajo la mirada de varias instalaciones de monitoreo. Sin embargo, la noticia que Emilia recibió de Rom era exactamente esa. Dijo que tan pronto como Masamichi Yaga recibió esta noticia, contactó inmediatamente a varios departamentos gubernamentales relevantes para recuperar las grabaciones de vigilancia, tanto oficiales como privadas, pero el resultado final fue una falta total de hallazgos. Claramente, antes de un punto específico en el tiempo, las imágenes de los movimientos de todos eran perfectamente normales, sin mostrar anomalías ni señales de problemas. Sin embargo, en cierto momento, todos desaparecieron uno tras otro sin previo aviso. Si Masamichi Yaga y los demás no se hubieran dado cuenta de esto y hubieran ordenado rápidamente a los hechiceros de Shibuya que dejaran de rastrear las maldiciones, el número de desaparecidos podría haber seguido aumentando sin ser notado. Pero, ¿de qué servía eso? El problema más crítico seguía sin resolverse. No tenían idea de por qué ocurría este fenómeno. Incluso si esos hechiceros de grado 1 no eran los más fuertes de su rango, debería haber sido imposible que cualquier enemigo pudiera acabar con ellos en silencio. Si la fuerza del enemigo fuera realmente tan exagerada, ¿por qué molestarse en tácticas tan indirectas? ¿No sería más sencillo tender una emboscada y acabar con los combatientes de rango medio alto del mundo de los hechiceros exactamente como estaban haciendo ahora? Eliminar con precisión a tantos hechiceros mediante el combate sin dejar un solo rastro ni mensaje, eso es absolutamente imposible. Incluso ese espíritu maldito de grado especial que sobresale en el ocultamiento no podría lograrlo. Además, ¿acaso tu equipo de monitoreo no detecta el más mínimo movimiento de energía maldita? Si hubiera habido incluso una pequeña perturbación, seguramente se habría notado. Por lo tanto, cuando descartamos esa opción imposible, lo que queda es una posibilidad de baja probabilidad, pero que realmente tiene posibilidades de ocurrir. Según la deducción de Emilia, dado que era imposible que todos esos hechiceros hubieran sido asesinados en tan poco tiempo, debían haber sido transportados simultáneamente a algún lugar por algún medio. Además, este efecto de transporte debía tener una característica de deterioro cognitivo, que impidiera a la gente notar su desaparición, o incluso si la notaban, les impidiera reconstruir o deducir el proceso. Emilia no podía reconciliar completamente esta teoría con la lógica todavía, pero afortunadamente, los pensamientos de Rom no solo coincidían con los suyos, sino que incluso habían razonado la causa y el efecto hasta un grado bastante plausible.
Por ejemplo, ha aparecido una maldición altamente dirigida, infecciosa o de amplio rango en el distrito de Shibuya. El objetivo al que se dirige son los hechiceros cuya energía maldita ha alcanzado cierto nivel. Los teletransporta directamente a un dominio o espacio desconocido, seguido de una serie de consecuencias desconocidas. ¿Crees que esta es la posibilidad más probable, verdad? Esto sonaba como algo que no era imposible. ¿Había algo malo en ello? Eventos como la maldición en el puente Yasuachi tenían condiciones de infección específicas, como cruzar el río de noche. Entonces, ¿por qué no podía haber una maldición cuyo desencadenante y efecto implicaran teletransportar a hechiceros de cierto nivel de fuerza? Si bien sonaba algo increíble, era mucho más aceptable que la teoría anterior. Lo único que no se sabía era si esta maldición altamente dirigida había nacido de forma natural por casualidad o si había sido cultivada por el enemigo a través de algún medio especial. Pero al final, esto es solo una suposición, en cualquier caso, no podemos permanecer indiferentes ante el sacrificio de tantos hechiceros. Estos hechiceros de grado 2 y superior eran el pilar del mundo de los hechiceros actual. Si todos sufrieran un accidente al mismo tiempo, esta brecha sin duda causaría un efecto de avalancha aún más aterrador. Además, incluso si no fueran hechiceros, sino solo un grupo de personas comunes desaparecidas, Emilia definitivamente intentaría salvarlos. Ciertamente. Es una situación muy difícil cuando no se pueden detectar las condiciones. Pero los hechiceros desaparecidos ya han demostrado que esto no es un problema que puedan resolver solos los hechiceros de grado 1. Suponiendo que la maldición que hemos teorizado sea real, entonces la mejor manera de resolverla es enviar a un hechicero poderoso cuya energía maldita cumpla con los criterios y cuya fuerza sea lo suficientemente confiable para resolver el problema de una sola vez. Aunque Rom no mencionó nombres explícitamente, con la conversación llegando a este punto, Emilia entendió perfectamente por qué la otra parte lo había buscado en primer lugar. En la mente de Rom, Emilia era claramente el mejor candidato para resolver este problema. Incluso si uno trajera al más fuerte del mundo de los hechiceros, Gojo Satoru, no sería mucho más confiable que Emilia para esta tarea específica. Ya veo, entonces, ¿puedo partir ahora? Al darse cuenta de esto, Emilia no perdió más palabras y fue directamente al grano. Está bien. Todos los hechiceros restantes en Shibuya ya han sido evacuados de urgencia por el director Yaga. Desde un punto de vista de eficiencia, no tiene sentido apresurar estos pocos momentos. Si necesitas descansar, Emilia-san, venir a manejar esto mañana sería la mejor opción, respondió Ron de manera objetiva y racional. Realmente no necesito un descanso intencionado. El tiempo que se tarda en ir de la escuela a Shibuya es suficiente. Si hay alguna información más importante, envíamela directamente. Debería irme ahora, quizás la noche también es una de las condiciones principales para desencadenar esa maldición. Después de aprender la técnica de maldición inversa, los largos períodos de sueño ya no eran una necesidad para Emilia. Su horario en los últimos días había sido casi idéntico al de Gojo Satoru, que solo dormía 3 horas al día. Sin embargo, mientras Gojo tenía que ir a varios lugares a apagar incendios, Emilia había estado trabajando duro para aumentar su stock de nobles fantasmas para las batallas venideras. En ese momento, era precisamente el momento de mostrar lo que podía hacer. Según la hora oficial de Tokio, la hora en que Emilia despidió a los estudiantes era alrededor de las 9 de la noche, que también era casi la hora exacta en que Rom le trajo la noticia. Para cuando Emilia terminó de entender la situación, partió y corrió de la escuela de Tokio al distrito de Shibuya a máxima velocidad. Era casi la medianoche. En la rutina diaria y el concepto de tiempo de la mayoría de las personas, esta hora es sin duda tiempo de descanso. En comparación con los estudiantes y las personas mayores jubiladas, los trabajadores que tienen que fichar todos los días son el grupo principal de esta sociedad, representando aproximadamente el 70% o más de la población. Para aquellos que solo salen del trabajo después de las 9 de la noche y luego tienen que levantarse a las 6 de la mañana siguiente para comer, lavarse y correr a tomar el autobús o el metro para trabajar, trasnochar hasta casi la medianoche es prácticamente un acto mortal. Especialmente en un país de ritmo acelerado como Japón, incluso los directivos de nivel medio y alto en las empresas tienen rutinas similares. Como mucho, sus horarios son solo ligeramente más relajados. En cuanto a las personas mayores, cuya proporción de la población aumenta año tras año. No me hagas reír. Cuando eras niño, tu familia no te dejaba disfrutar. Cuando creciste, no tenías tiempo para disfrutar por el trabajo. Y para cuando eres viejo, ya no tienes la capacidad física para disfrutar. Las bestias de carga deberían actuar como bestias de carga. ¿Para qué naciste?
¿Acaso no tienes una idea clara en tu propio corazón? Por supuesto, encontrar alegría en la adversidad es una habilidad en sí misma, y la vida no se compone enteramente de etapas dolorosas. Aquellos verdaderamente jugueteados por el destino son solo una minoría. Sin embargo, eso solo significa que hay una ausencia de dolor. Como persona común que vive en una sociedad de ritmo acelerado, las dificultades son absolutamente inevitables. En esta hora, que debería haber sido un momento de descanso, el distrito de Shibuya no solo estaba bien iluminado, sino que las calles todavía estaban llenas de un mar de gente. Considerando que hoy ni siquiera era feriado o fin de semana, ¿cómo podían estas personas tener tanta energía en medio de la noche? Por supuesto, era visible a simple vista que la mayoría de los que deambulaban por las calles eran jóvenes, de 20 años como máximo. Cada gesto y movimiento estaba lleno de la belleza de alguien que aún no había sido derrotado por la sociedad. Después de todo, no están lejos de la edad del sufrimiento. Está bien que sean un poco felices ahora. Al llegar a su destino, Emilia no se aventuró precipitadamente en los límites del distrito de Shibuya. En cambio, primero lo llevaron a una base a 2 kilómetros de distancia que servía como cuartel general temporal de mando. Emilia-san, como actualmente no podemos determinar las condiciones de activación y la naturaleza de la maldición, todos los hechiceros en Shibuya han sido evacuados al perímetro y dispersados entre varios bastiones. Dado que los hechiceros actualmente desaparecidos son todos individuos con una fuerza superior a cierto nivel, los criterios de juicio de la maldición probablemente están clasificados de arriba a abajo, o quizás apuntan a aquellos cuya energía maldita ha alcanzado cierto límite. Si la lógica de la maldición sigue lo primero, entonces ninguno de nosotros, el personal auxiliar, puede entrar a voluntad. Sin embargo, todavía es posible reclutar a algunas personas para que entren e investiguen junto a usted, Emilia-san. Alternativamente, podemos proporcionar apoyo técnico de personal con conocimientos. Los no hechiceros no deberían verse afectados de ninguna manera. En las 2 horas que le tomó a Emilia llegar, la escuela ya había discutido la mayoría de las posibilidades, concluyendo finalmente que la probabilidad de que fuera una maldición era la más alta. Aunque los hechiceros generalmente tienen resistencia a las maldiciones, en realidad hubo casos hace muchos años de maldiciones que apuntaban específicamente a hechiceros. Por lo tanto, establecieron tentativamente esto como su objetivo de acción. No era que la probabilidad de una maldición fuera la más alta absoluta, sino que, en comparación con esto, la idea de que todos esos hechiceros desaparecidos hubieran sido capturados o asesinados por alguien era una conclusión aún más inimaginable e inaceptable. La diferencia entre un hechicero y un no hechicero es bastante clara, ya que este último no puede ver los espíritus malditos ni sentir la existencia de la energía maldita en absoluto. En tiempos antiguos, cuando las reglas no eran tan refinadas, los usuarios de maldiciones o los hechiceros a menudo querían investigar la diferencia entre los dos, lo que resultaba en la brutalización de muchos enemigos y un número aún mayor de no hechiceros. Sin embargo, el resultado de innumerables disecciones fue el mismo. No hay ni un solo ápice de diferencia en la estructura física entre un hechicero y un no hechicero. Sin embargo, el proceso de eliminación fue suficiente para que llegaran a una conclusión. Después de todo, en casi 1000 años de historia médica mundial, la mayoría de las estructuras y órganos del cuerpo humano han perdido sus secretos. El único dominio que permanece impenetrable es el cerebro. En otras palabras, es probable que las estructuras cerebrales de los hechiceros y los no hechiceros sean diferentes. Tomemos, por ejemplo, a los supervisores auxiliares de la escuela. También pueden usar energía maldita para establecer técnicas de barrera, por lo que son sin duda hechiceros genuinos. Es solo porque carecen de una técnica innata y no tienen mucho talento para el combate que son relegados a roles auxiliares. Debido a esto, si el rango de juicio de la maldición incluye realmente a todos los hechiceros, entonces aquellos que entren con Emilia probablemente sufrirían un desastre. Una vez que el más fuerte, Emilia, sea tomado por la maldición, el siguiente juicio recaería sobre ellos. Y frente a lo desconocido, aquellos con poca capacidad de combate probablemente sufrirían. Sin embargo, aún así, había supervisores auxiliares decididos dispuestos a entrar con Emilia, ¿no? Está bien. Es suficiente con que yo entre solo. Suponiendo que la maldición realmente se extendiera a ellos también, solo se convertirían en una carga, es mejor que sean útiles fuera del área. Las palabras de Emilia eran un poco crueles, pero también era la forma más rápida de hacer que la otra parte abandonara la idea. De esta manera, incluso si perdía el contacto durante un largo periodo, el exterior dudaría sobre si enviar más personas, lo que le compraría un gran margen de tiempo.
Emilia nunca consideró que pudiera fallar. Como mucho, solo temía que tomara mucho tiempo. En comparación con eso, ¿no debería ser más importante evacuar a las masas dentro del distrito de Shibuya? Si una maldición tan rara y de gran escala estallara de repente, la situación se saldría verdaderamente de control. Emilia podía evitar que el exterior enviara más personas al área por un tiempo, pero evacuar al millón de residentes de Shibuya no era algo que él solo pudiera decidir o lograr. Para esta área con una amenaza potencial, una densidad de población extremadamente alta y ninguna forma de enviar hechiceros libremente, una sola maldición poderosa podría causar fácilmente cientos o miles de bajas. Emilia-san, eso es demasiado difícil. La persona a cargo de la base mostró inmediatamente una expresión de problemas. Para evacuar a un número tan grande de personas, incluso la planificación más profesional requeriría al menos una noche entera para completar la retirada, sin excluir a individuos obstinados y delincuentes que aprovecharían el caos para causar problemas. Las escenas caóticas son en realidad más propensas a accidentes. Además, los altos mandos no necesariamente estarán de acuerdo. Psicológicamente hablando, casi todos poseen un rasgo llamado sesgo de optimismo. Las personas que reciben un aviso de evacuación por desastre podrían pensar que un desastre tan masivo no ocurrirá en absoluto, o que no necesariamente caerá sobre ellos. Las personas que encuentran la situación caótica podrían pensar que nadie puede notarlos, y que no hay daño en liberar la malicia oculta en sus corazones mientras las cosas están desordenadas. Incluso los funcionarios gubernamentales responsables de tomar las decisiones podrían negar subconscientemente la ocurrencia del desastre y la necesidad de la evacuación. Después de todo, ordenar la evacuación de hasta 1 millón de personas no es ciertamente poca cosa. Si resulta que la gente piensa que fue innecesario y no ven ocurrir un desastre, quién sabe qué nivel alcanzaría la protesta pública. No es exagerado decir que el funcionario puesto al frente podría ser destituido en pocos días o incluso enfrentar algún tipo de ataque terrorista. Aunque también podría ser destituido si realmente ocurre un desastre, pero estas cosas ciertamente no son absolutas. Incluso si realmente sucediera, podría empujar la responsabilidad con la excusa de que no sabía nada. Después de todo, ¿hay algo más fácil de engañar que las masas, o algo mejor para redirigir la opinión pública? En esencia, este sesgo de optimismo es también una mentalidad de juego. El problema es que si se topan con uno o dos éxitos estadísticos, se vuelven cada vez más confiados, e incluso si fallan de nuevo, no necesariamente se corregirán. Si no, ¿por qué son despreciados los jugadores, y por qué no pueden dejar su comportamiento de juego sin importar qué? Honestamente, escuchar esto es bastante indignante. Bueno, da igual. Mientras Emilia pueda resolver la maldición en el menor tiempo posible, todos estos problemas dejarán de ser problemas. La razón por la que las cosas se desarrollaron hasta este punto, al final, no se puede culpar a la gente común en el distrito de Shibuya, que es completamente ignorante de la verdad. Bien. ¿Hay algo más o algún artículo que necesiten darme? Déjenme entrar solo de aquí en adelante. Emilia preguntó una vez más. Por supuesto, por supuesto. También tenemos una lista de datos que el personal técnico preparó apresuradamente. Asegúrate de leerla primero. Registra la ubicación y la hora en que desapareció cada hechicero, o más bien, la última vez que fueron vistos antes de desaparecer. Parte de la información fue proporcionada por otros hechiceros, mientras que otra parte es el resultado del análisis de los equipos de monitoreo. Lamentamos no haber podido encontrar ningún patrón útil por ahora. Pero la lista también incluye información básica de cada hechicero. Definitivamente será de alguna utilidad. Como sabía exactamente qué tipo de situación era esta, el encargado estaba lleno de culpa. Ya habían desaparecido tantos hechiceros poderosos en el distrito de Shibuya, lo que ya ilustraba lo crítica que era la situación. Sin embargo, en tal situación, los cientos de ellos que se quedaban fuera no podían ayudar en absoluto, y todavía necesitaban que este chico, que claramente era más de 20 años menor que él, resolviera el problema. Sentirse avergonzado debería considerarse la reacción normal de un ser humano, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Emilia podía ver las emociones de la otra persona y extendió la mano para tomar la delgada lista de la suya. Claramente, habían trabajado muy duro para filtrar información útil. Y cuando Emilia tomó la información, lo primero que vio fue el nombre que colgaba en la parte superior. Nanami Kento.
debido a que sospechaban que el rango de selección de la maldición apuntaba a hechiceros cuya fuerza alcanzaba cierto nivel, clasificándolos de arriba a abajo. El orden de esta lista se basaba en esa premisa. Cuando Emilia tomó el informe de inteligencia, vio el nombre de Nanami Kento justo ahí, en la primera página, lo que sin duda demostraba lo excepcional que era la fuerza del hombre. El problema era que esto no era algo bueno. Incluso si la evaluación actual era meramente que estaban desaparecidos, aquellos que se habían desvanecido no podían haber evitado todo peligro. Lo desconocido era en sí mismo el mayor peligro de todos. Mientras Emilia tenía la intención de salvar a todos, sus acciones y corazón estaban inevitablemente sesgados hacia aquellos que conocía personalmente. Si era posible, Emilia realmente no quería ver al amable señor Nanami envuelto en un asunto tan peligroso. Pero como ya había sucedido, lo único que podía hacer era resolverlo lo más rápido posible. Por lo tanto, la mirada de Emilia no se detuvo demasiado tiempo en el nombre que le importaba. En cambio, hojeó rápidamente toda la lista. Tal como había descrito el comandante de la base, esta lista no solo detallaba con precisión la hora y el lugar de la desaparición de cada hechicero, sino que también incluía consideradamente fotos de cada individuo e información básica sobre sus técnicas malditas. Por supuesto, los detalles específicos de una técnica, información vital para cualquier hechicero, no podían marcarse en una hoja así. Ni siquiera la sede general mantendría registros públicos de tales secretos. Bueno, para Emilia, estos detalles básicos como rostros y nombres eran suficientes. Sin embargo, todavía estaba el otro problema que el comandante acababa de mencionar. Toyokawa Shinko, visto por última vez a las 6 de la tarde, en la entrada de un casino subterráneo. Nanami Kento, visto por última vez a las 7:23 de la noche, mientras perseguía a un individuo sospechoso. Saihou, visto por última vez a las 6:32 de la tarde, ubicación, un baño. Ciertamente, tal como dijo el encargado, no había una conexión obvia entre la información de estos desaparecidos. No solo las ubicaciones estaban dispersas, sino que las horas en que fueron vistos por última vez tampoco mostraban una correlación significativa con factores como su fuerza. Técnicamente, la posibilidad de un patrón interno no era completamente nula, por ejemplo, que una nueva persona desapareciera a intervalos fijos, pero las horas que habían registrado eran meras estimaciones. Sin conocer el segundo exacto de la desaparición, estas inferencias solo podían servir como referencias simples y no tenían un significado real. Era como esas preguntas pretenciosas de comprensión lectora o búsqueda de patrones. Debería haber muchas perspectivas únicas para una solución, pero el que hace la pregunta siempre insiste en interpretarla solo desde su propio ángulo limitado. Era un ejercicio puramente redundante. Al darse cuenta de esto, Emilia ignoró decisivamente la información superflua. En el menor tiempo posible, memorizó los rostros, técnicas y nombres de los hechiceros desaparecidos, luego devolvió la lista. Sabiendo que el tiempo era esencial, no perdió un segundo. Cuando terminó, se dirigió inmediatamente a la frontera de seguridad designada por la organización. Aunque dijeron que el área envuelta por la maldición estaba en el distrito de Shibuya, el rango real no podía ser tan preciso como los límites dibujados por humanos. La realidad siempre fluctúa. Para asegurarse de que no ocurrieran accidentes, la organización había trazado el rango más grande posible. Teóricamente, el área fuera del límite era la zona verde, segura, el área incierta era la zona amarilla peligrosa, y el área formada por las ubicaciones de desaparición era la zona roja, donde se garantizaba que ocurrieran accidentes. En el momento en que Emilia pisó la zona amarilla, todo el personal auxiliar en el perímetro tuvo que estar al 10.000% alerta. Era cierto que no podían entrar directamente en la zona de peligro, pero aún podían proporcionar información y alertas en tiempo real a través de varios sistemas de monitoreo. No serían completamente inútiles. Había al menos 10.000 dispositivos de vigilancia en todo el distrito de Shibuya. Tenían mucho trabajo para mantenerlos ocupados. Es una escena tan pacífica, donde no se puede distinguir que un desastre se está desarrollando en absoluto. Solo espero que los desaparecidos estén bien, murmuró Emilia mientras estaba frente a la calle abarrotada. Como uno de los centros económicos de la nación, Shibuya era increíblemente inclusivo. Se podían ver visitantes de todo el mundo, y acogía a todas las razas. Sin embargo, parado en una ciudad tan inclusiva, Emilia sintió una inexplicable sensación de estar fuera de lugar. Las personas que vivían en esta ciudad en ese momento estaban en medio de un peligro incierto, pero eran completamente ignorantes de ello. Su destino final no tenía nada que ver con sus propias decisiones o desempeño porque, al no tener capacidad de elegir, ni siquiera tenían derecho a ser informadas.
Entonces, ¿debería contarse esto como una felicidad falsa o una paz falsa? Para que esta felicidad y paz durara más, inevitablemente alguien tenía que hacer un sacrificio. Los sacrificados podían ser hechiceros, o podían ser estos no hechiceros. Incluso si no fuera para proteger a una persona específica, sino meramente para asegurar que esta escena pudiera seguir existiendo, eso era suficiente para convertirse en una razón para que Emilia luchara. Después de que Emilia caminó cierta distancia, un recordatorio sonó de repente en su oído. Mantente alerta, Emilia-san, estás a punto de llegar al borde más externo de la zona donde han desaparecido personas. Hay un callejón a unos 200 metros a tu izquierda. Ese es el último lugar donde apareció un hechicero desaparecido. Entró en ese callejón y nunca volvió a salir. Antes de que Emilia saliera de la base, el comandante le había entregado un auricular de comunicación especialmente fabricado. Aunque pequeño, tenía un alcance masivo y una alta penetración de señal. Con casi 1000 personas actuando como su equipo de apoyo, los ojos de Emilia llegaban efectivamente a todos los rincones de Shibuya. Si aparecía un accidente o un objetivo sospechoso en algún lugar, la noticia llegaría a sus oídos en menos de 10 segundos. ¿Es así? Entonces iré a echar un vistazo allí primero. Eso, lo entiendo. Ten cuidado, por favor. La voz que se comunicaba con Emilia estaba a punto de decir algo más, pero finalmente se tragó las palabras. ¿De qué servía decir que podría ser peligroso? Esto era algo que había que investigar a fondo. Para las cosas que alguien debe hacer, ¿de qué servía cualquier cantidad de persuasión? Emilia no respondió por el comunicado nuevamente. Primero, no era necesario. Segundo, con tanta gente alrededor, no estaba acostumbrado a la sensación de ser mirado por hablar solo. Al mismo tiempo, varias cámaras callejeras convergieron al unísono en Emilia. Junto con sus operadores a distancia, siguieron de cerca los acontecimientos. Una distancia de solo 200 metros tomó solo un poco más de un minuto, incluso a paso lento. Caminando rápido, Emilia llegó al borde del callejón en solo unas pocas decenas de segundos. Bajo la mirada distante de todos los que miraban las pantallas, observó el punto ciego del interior. Esto es. A diferencia de los numerosos casos de personas desaparecidas anteriores, esta vez los altos mandos ya eran conscientes del peligro existente. En ese mismo momento, no menos de una docena de dispositivos de vigilancia estaban enfocados en el área alrededor de Emilia. En las bulliciosas calles por donde la gente iba y venía, ninguna persona común notó que las cámaras sobre sus cabezas se habían enfocado inconscientemente en una esquina discreta, asomándose a la impredecible oscuridad interior. La felicidad de la ignorancia se destacaba hasta un punto excepcionalmente obvio en ese momento. Sin embargo, incluso en un distrito tan altamente modernizado como Shibuya, inevitablemente había muchas zonas oscuras a las que las luces y la vigilancia no podían llegar, una parte esencial de cualquier sociedad. En áreas oscuras como estas, que normalmente solo se usan como puntos de recolección de basura, en realidad no sería algo bueno si se instalaran instalaciones de monitoreo secreto. Por ejemplo, en obras artísticas como doujinshi anime para adultos, no les encanta ambientar sus escenas principales en estas áreas oscuras que están notablemente cerca de las multitudes, pero que pasan completamente desapercibidas. ¿Cómo está, Emilia-san? ¿Sucedió algo por tu parte? Al ver la expresión de Emilia, que claramente indicaba que había descubierto algo, una pregunta llegó de inmediato a través del comunicado. Sí, compartiré las imágenes con ustedes. Dicho esto, Emilia tocó ligeramente un dispositivo mecánico que llevaba atado a la muñeca como una pulsera. Por lo general, el equipo mecánico se ve afectado fácilmente por las maldiciones cuando se enfrenta a maldiciones o espíritus malditos, por lo que la escuela nunca exigía que los hechiceros llevaran tales dispositivos, ya que se consideraba un esfuerzo redundante. Sin embargo, después de ser modificados por ROM, dispositivos mecánicos similares podían obtener un campo de fuerza a pequeña escala para resistir la erosión de la energía maldita, siempre que no estuvieran siendo específicamente atacados, por supuesto. Antes de que Emilia entrara en el distrito de Shibuya, la otra parte le había traído específicamente este dispositivo, diciendo que quería probar su practicidad de paso. Además de funciones como posicionamiento y fotografía, podía transmitir imágenes capturadas en tiempo real a un receptor distante. Por supuesto, la decisión de activar o desactivar estas funciones recaía en el propio Emilia. Mientras una pequeña cámara se extendía lentamente desde la pulsera, la escena dentro del callejón se compartió simultáneamente con la base a varios kilómetros de distancia.
Este lugar no estaba exactamente sucio o desorganizado, porque nadie estaba siquiera dispuesto a ir a un lugar tan poco visitado solo para tirar basura. Las personas educadas caminarán cualquier distancia para tirar la basura en un contenedor. Las que no, la dejarán al borde de la carretera. Las escenas de esquinas llenas de basura casi solo ocurren en lugares donde ni siquiera hay contenedores. Los hechos demuestran que eliminar los contenedores de basura de las calles no mejora el medio ambiente. Entonces, ¿qué genio inventó la regla de que los contenedores no pueden tener basura? Sin embargo, precisamente porque este era un lugar que pocos notaban, una capa visible de polvo se había acumulado en el suelo y las paredes, registrando todo lo que sucedía aquí con una claridad cristalina. Sin necesidad de ninguna investigación meticulosa, Emilia podía concluir que el hechicero había sido transportado de repente desde este lugar a una ubicación desconocida, porque las huellas visibles en el polvo se detenían abruptamente en medio del callejón. A menos que ese hechicero pudiera volar silenciosamente directamente desde arriba del callejón, esta era la única posibilidad restante. Se ha hecho una comparación temporal. Estas huellas pertenecen efectivamente al hechicero desaparecido. Sin embargo, necesitaremos una inspección en el lugar para confirmar el rango de tiempo aproximado. En pocos segundos, un análisis y una respuesta precisos llegaron desde el otro lado del comunicado. Con la tecnología moderna, filtrar y analizar esta información era sencillo. Solo era debido a las características de interferencia de la energía maldita en el pasado que tales técnicas eran difíciles de utilizar. Eso esté claro o no, no importa mucho. La información más importante debería ser. Mientras hablaba, Emilia avanzó a grandes zancadas, sus rápidos movimientos incluso levantando bastante polvo flotando en el aire. A Emilia no le importaba si sus acciones destruían la información en la escena, porque esas cosas eran lo menos importante cuando cada segundo contaba. Después de una rápida observación del entorno donde las huellas desaparecían, Emilia limpió ligeramente un poco de polvo de la pared y lo frotó entre sus dedos. No hay signos de lucha en la escena. Esto significa que la fuerza del enemigo es muy superior a lo esperado, o que es una maldición pura de barrera o captura. Normalmente, alguien que se convierte en hechicero de grado 2, aunque no sea veterano en combate, ha manejado al menos una docena de encargos individuales. Mantener una vigilancia constante mientras está de servicio es una habilidad básica de supervivencia. Incluso si uno o dos tuvieran la mala suerte de descuidarse, podría haber sido lo mismo para más de 20 desaparecidos. La primera posibilidad existía, pero un enemigo con ese nivel de fuerza no necesitaría complicar tanto las cosas. Sería más normal secuestrar directamente a todas las multitudes y hechiceros en Shibuya. Entonces, después de una investigación en el lugar, ¿la probabilidad de lo segundo ha aumentado realmente? Entonces la pregunta actual es, ¿cuál es exactamente el mecanismo de juicio para la selección de esta maldición? ¿Cuánto tiempo llevo en el distrito de Shibuya? Preguntó Emilia de repente por el comunicado. El cronómetro acaba de pasar exactamente los 5 minutos 16 segundos. El otro lado del dispositivo de comunicación respondió con sinceridad. En ese caso, la posibilidad de usar el tiempo como criterio de juicio también es muy pequeña. Ningún otro hechicero había entrado antes que Emilia, por lo que el tiempo debería haber estado en un estado de inactividad. Pero si un intervalo de 5 minutos no funciona, hay que aumentar el tiempo a 6 minutos, 7 minutos o incluso 10. Pero el número de desaparecidos hasta ahora es 28. Para usar un intervalo de tiempo así para deducir la situación, habría tomado al menos 3 horas o más para llegar a esta etapa. Por lo tanto, la posibilidad de que la condición de la maldición sea una secuencia temporal puede descartarse básicamente. Pero si aún no es el tiempo, ¿cómo seleccionó esa maldición individualmente a los hechiceros de alto rango? En todos los sentidos, una maldición como fenómeno no debería poseer la capacidad de pensar. No era que algo completamente fuera de los conceptos cognitivos de todos estaba logrando todo esto. Pero eso era claramente un poco demasiado fantasioso. A continuación, para investigar claramente, o más bien, para desencadenar esa maldición él mismo y entrar en el predicamento donde estaban los desaparecidos, Emilia intentó investigar varios otros lugares donde se vieron por última vez a los hechiceros desaparecidos. Sin embargo, aparte de algunos puntos que estaban demasiado lejos del punto de desaparición real para ser inspeccionados, los lugares de desaparición restantes eran como el primero. Los desaparecidos se habían esfumado sin previo aviso. En el instante en que salían de la multitud y no podían ser observados por nadie, desaparecían sin dejar rastro. Emilia no pudo capturar ninguna información útil en las escenas. Ni siquiera pudo ver una sola pizca de residuos.
Era como si esos hechiceros se hubieran evaporado realmente en el aire. Crucialmente, para cuando Emilia terminó de inspeccionar estos lugares, habían pasado unos 20 minutos. La posibilidad del tiempo ya podía descartarse por completo. Es muy extraño. ¿Por qué no se ha desencadenado el mecanismo de la maldición después de tanto tiempo? Entonces, ¿es realmente una maldición la causa de todo esto? O más bien, ¿la ubicación de la maldición se desplaza? Incluso si Emilia estaba decidido a resolver el problema, si ni siquiera podía ser seleccionado, ¿cómo se suponía que iba a rastrear algo que no dejaba pistas? Al menos lo segundo es imposible, Emilia-san, hasta ahora, nunca ha habido un tipo de maldición que se transfiera activamente. Solo las maldiciones adheridas a un objeto se mueven a medida que el objeto se desplaza. Si la causa de este fenómeno es realmente una maldición, entonces probablemente no hay ningún objeto que pueda soportar una maldición de esta magnitud, por lo tanto, la mayor posibilidad es que no hayamos encontrado el método correcto. El otro lado del comunicado proporcionó información oportuna. Mientras Emilia era el operativo de primera línea, la gente en la retaguardia estaba, naturalmente, trabajando duro para analizar todo lo que sucedía en el campo. La tragedia, sin embargo, era que todo el conocimiento que habían aprendido previamente sobre la hechicería y las maldiciones no podía explicar la escena que estaba teniendo lugar. Solo podían esforzarse al máximo para proporcionar apoyo básico para no ser completamente inútiles. Pero el método de activación no debería ser muy difícil. Después de todo, tantos hechiceros cumplieron las condiciones sin excepción. No hay razón por la que solo yo no pueda. No se podía decir que incluso una maldición es una bravucona que se aprovecha de los débiles, negándose a actuar porque sintió que Emilia excedía el rango de lo que podía contener, ¿verdad? Maldición, maldición, maldición. Espera, ¿podría ser que el punto clave está en la cantidad? El mundo es a menudo así. Si no tienes talento, por mucho que te esfuerces, el resultado final puede no igualar el esfuerzo casual de un individuo tipo genio. Del mismo modo, a veces el esfuerzo de devanarse los sesos y pasar grandes cantidades de tiempo para resolver un problema no se puede comparar con un solo momento de inspiración. Cantidad. Ese era el nodo clave que Emilia había realizado en ese instante. Por supuesto, la llamada cantidad no se refería al número de hechiceros, sino a otra dirección crítica. El número de maldiciones en sí mismas. Si uno usara la empatía y cambiara ligeramente de perspectiva, debería haberlo pensado. ¿Por qué los hechiceros desaparecidos eran todos miembros de Fuerza Central de grado 2 o superior? ¿Qué tenían exactamente en común? Aparte de las pistas evidentes como el volumen de energía maldita y la fuerza de combate, que cualquier persona normal notaría al instante, había una variable oculta en las sombras igualmente importante. El número de maldiciones que cada persona había exorcizado. Un hechicero poderoso, naturalmente, exorciza maldiciones mucho más rápido que uno más débil, especialmente en el actual distrito de Shibuya. Debido al equipo de monitoreo diseñado por ROM, el número de maldiciones recién descubiertas incluso superaba ligeramente la velocidad a la que más de 100 hechiceros podían exorcizarlas. Esto dejaba a los hechiceros casi sin tiempo para descansar. Bajo la premisa de recibir constantemente coordenadas objetivo y ser guiados directamente a las escenas para el exorcismo, no había manera de que la velocidad de un hechicero de bajo nivel pudiera igualar a la de uno de alto nivel. Después de todo, la diferencia bruta de fuerza estaba ahí. Esta era una variable fácilmente pasada por alto debido al factor superficial de la fuerza. Sumado al masivo brote en el número de maldiciones, era natural que la escuela lo ignorara subconscientemente. Además, cuando había habido un caso especial en el que la condición de activación de una maldición estuviera vinculada al exorcismo de otras maldiciones, las personas confinadas en mentalidades específicas tienen dificultades para salir de sus límites inherentes. Sin embargo, decir que el número de maldiciones había sufrido un brote masivo no era del todo exacto. Esas maldiciones siempre habían estado acechando allí. Era solo que la gente antes no tenía forma de descubrirlas. El que no hayas encontrado termitas en tu habitación no significa que no estén ahí. Y en el momento en que ves una sola termita, demuestra que innumerables más ya están escondidas en las sombras de la habitación. Rápido, ¿tienen registros del número de maldiciones que cada hechicero ha exorcizado? Emilia preguntó inmediatamente por el comunicado después de darse cuenta de esto. El número de maldiciones exorcizadas, espera un momento. Afortunadamente, el oficial de enlace responsable de comunicarse con Emilia no era lento. Después de un breve aturdimiento, se dio cuenta de inmediato de la información que Emilia buscaba y notificó al personal técnico del otro lado para que recopilara los datos relevantes.
Esperando menos de 2 minutos, el otro lado le trajo a Emilia las estadísticas de maldiciones conocidas y el número de maldiciones eliminadas por los hechiceros desaparecidos. Los resultados coincidían perfectamente con la suposición de Emilia. Los hechiceros desaparecidos habían eliminado maldiciones de 2 dígitos en los últimos 2 días. El más prolífico había resuelto personalmente más de 30 casos de maldiciones conocidas. En contraste, entre los hechiceros que no habían desaparecido, los que habían logrado alcanzar 2 dígitos eran pocos y distantes entre sí. Esto significaba que casi podían confirmar directamente que el desencadenante y los criterios de selección de la maldición desconocida se basaban en la cantidad de maldiciones exorcizadas en un corto periodo de tiempo. En cuanto a por qué existía un vínculo tan extraño, esa no era una pregunta que Emilia necesitara considerar. Su única preocupación era cómo encontrar la verdadera forma de esta maldición, resolverla y traer de vuelta a los hechiceros desaparecidos. Muy bien. Ya que podemos confirmar que la condición para ser contaminador por la maldición está ahí, ustedes todavía deben tener muchas maldiciones detectadas pero no manejadas, ¿verdad? Envíenme las coordenadas de las cercanas. Necesito verificar la precisión de esta información, ya se ha perdido demasiado tiempo. Emilia siempre había sido un hombre de acción, y nunca fue de los que sienten miedo ante una pizca de lo desconocido. Pero Emilia-san, incluso si esto es cierto, solo conocemos la condición de activación. Todavía estamos lejos de descubrir información sobre la maldición en sí. No sería demasiado peligroso hacer contacto tan precipitadamente. Cuando se enfrenta al peligro y a lo desconocido, uno debe deliberar cuidadosamente primero. Este es ciertamente el plan más correcto y estable, que nunca estaría mal. Sin embargo, mientras Emilia y todos los de fuera podían esperar, los hechiceros actualmente desaparecidos e interferidos por la maldición no podían. No se puede decir así. El estado de peligro claramente no está destinado a describirnos a nosotros. Los hechiceros verdaderamente en peligro todavía están esperando nuestra ayuda. E incluso si me arrastran a un supuesto peligro. Para mí, podrían no ser realmente peligroso. Lo entiendo. Pase lo que pase, ellos, que ni siquiera se atreven a poner un pie en Shibuya, no tenían derecho a tomar decisiones por Emilia. Como mucho, podían ofrecer sugerencias menores. Después de recibir la respuesta afirmativa, el operador dejó de perder el tiempo y envió rápidamente los datos recopilados en tiempo real al teléfono de Emilia. Cuando Emilia finalmente vio el mapa marcado con las ubicaciones de las maldiciones, su ceño finalmente no pudo evitar fruncirse ligeramente. No era porque el número de maldiciones fuera demasiado escaso para cumplir con los criterios. Al contrario, a Emilia le resultaba problemático precisamente porque el número de maldiciones era tan asombroso. El mapa que recibió estaba densamente lleno de puntos rojos. Una estimación aproximada situaba el recuento en más de 300. Emilia podía reunir fácilmente 10 maldiciones en un radio de 2 kilómetros de su posición actual. Ten en cuenta que esto era solo el distrito de Shibuya. Si se usara este promedio para calcular todo Tokio, ¿no alcanzaría el número de maldiciones fácilmente las decenas de miles? ¿Cómo puede haber tantas maldiciones? Este era el estado de las cosas después de que más de 100 hechiceros hubieran pasado 2 días enteros limpiándolas sin dormir. ¿No significaba eso que el número original podría haber sido más de 2000? Porque, Emilia-san, las condiciones para que se forme una maldición podrían ser incluso más simples de lo que imaginabas anteriormente. Las emociones negativas de una sola persona pueden potencialmente dar a luz a un espíritu maldito de grado 2, y todos en la sociedad tienen más o menos emociones negativas. Es probable que los estados negativos de la mayoría de las personas ocupen aproximadamente la mitad de su tiempo. La energía maldita y las maldiciones ocultas en la sociedad son en realidad mucho más numerosas de lo que los hechiceros imaginan. Es solo que la mayoría de ellas solo pueden dar a luz a espíritus débiles de grado 4 que son apenas una molestia. Y debido a que las emociones negativas humanas se generan en cada momento, es absolutamente imposible eliminar las maldiciones por completo. Según nuestros cálculos anteriores, un recuento de alrededor de 300 maldiciones es probablemente la línea base en Shibuya, que difícilmente se puede reducir más. La humanidad nunca puede escapar de las maldiciones, así como nunca puede escapar de su propia negatividad. Mientras la humanidad misma exista, las maldiciones nunca desaparecerán realmente, a menos que puedan crear una utopía libre de toda tristeza, o logren perder todas las emociones negativas y convertirse en muñecos mecánicos que enfrentan la tristeza solo con sonrisas.
Por supuesto, en términos de resultados, hacer que cada no hechicero sea un hechicero capaz de controlar la energía maldita, o eliminar por completo su energía maldita, podría lograr el mismo efecto. Si uno preguntara qué método es mejor, primero tendría que saber si la persona que intenta resolver el problema ve el método elegido como meramente tratar los síntomas en lugar de la causa. Para Emilia, naturalmente sentía que la paz mundial, el objetivo que había perseguido desde la infancia, era el camino más hermoso. Sin embargo, sabía que lograr ese fin era casi imposible. Si bien el invento de Rom debería haber sido considerado un avance histórico por cualquier estándar, no parecía ayudar a la escuela a suprimir aún más las maldiciones. En cambio, hizo que la gente se diera cuenta más profundamente de que las maldiciones nunca pueden ser eliminadas por medios físicos. Incluso si Emilia tuviera el corazón para cambiar esta situación, no era algo que pudiera lograr en poco tiempo. En ese momento, la tarea más importante seguía siendo cómo entrar en contacto con el núcleo de esta maldición desconocida en el distrito de Shibuya. Hablemos de esas cosas más tarde. Por ahora, por favor, solo díganme la ubicación de la maldición más cercana. Entendido. La maldición más cercana a ti está a menos de 200 metros, y resulta que está expuesta bajo una cámara de vigilancia modificada. Bajo la guía del enlace, Emilia encontró con éxito la ubicación de la primera maldición latente en cuestión de minutos, solo para descubrir. Entonces, ¿este es el lugar donde se esconde la maldición? Mirando el punto de recolección de basura frente a él, que no mostraba casi ningún signo de anomalía, Emilia de repente se dio cuenta de que podría carecer realmente de talento para encontrar maldiciones. A sus ojos, el lugar ante él parecía perfectamente normal. Si había una anomalía, era quizás que, para un montón de basura, estaba un poco demasiado ordenado. Es normal que no veas el problema, Emilia-san. Antes de que una maldición se convierta en un espíritu maldito, no mostrará ninguna anomalía. Solo hay fugas ocasionales de energía maldita mientras absorbe emociones negativas, y esos momentos son bastante breves. Si no fuera por el nuevo equipo que monitorea el flujo de energía maldita, una maldición como esta sería casi imposible de detectar para cualquier persona con anticipación. Por cierto, el objetivo al que está adherida esta maldición no es la estación de reciclaje en sí, sino ese muñeco al que le falta un ojo. Con un objetivo definido, Emilia fijó inmediatamente su mirada en un peluche desgastado y desechado descuidadamente en el bote de basura. Las bolsas de basura negras dentro estaban apiladas casi hasta el borde, permitiendo que el muñeco asomara la mitad de su cabeza, mirando sombríamente a Emilia con su único ojo. Originalmente, no había nada aterrador en esta escena, pero con una respuesta definitiva en mente, Emilia sintió la ligera ilusión de que el muñeco lo estaba mirando. Esto no podía descartarse como que él mismo se asustaba, porque una maldición adherida a un muñeco podría muy bien representar un peligro mortal para una persona común desprevenida. En cuanto a por qué un peluche andrajoso formaría una maldición, había muchas posibilidades. Tal vez llevaba la infancia trágica de un niño, o tal vez era la pena persistente de un padre por un hijo perdido, pero fuera cual fuera la razón, no era algo que Emilia pudiera predecir ni que le concerniera en ese momento. Emilia-san, conoces las técnicas para limpiar maldiciones, ¿verdad? Si es necesario, puedo transmitirte los tutoriales que utilizan los supervisores auxiliares. En un mundo de hechicería que supuestamente carece de seres de alta dimensión como dioses, era extraño que los sellos e invocaciones malditos transmitidos desde tiempos antiguos realmente funcionaran. Todos se relacionaban más o menos con los llamados dioses. No estaba claro si estas leyendas eran ciertas, o si eran meramente títulos sin sentido que los humanos otorgaban para consolarse. No hay necesidad de complicar las cosas. Solo concéntrense en identificar ubicaciones similares. El resto de los problemas, puedo manejarlos solo. Trazar. Mientras Emilia hablaba, ya tenía a Ruina de Pactos en la mano, caminando lentamente hacia el muñeco mientras devolvía su mirada. Convenientemente, esta maldición estaba adherida a un objeto físico, lo que permitía que su versión modificada de Ruina de Pactos funcionara fácilmente. Después de confirmar que no se había equivocado de objetivo, Emilia levantó la daga corta y la hundió sin dudar en el cuerpo de algodón andrajoso del muñeco. Acompañado por el sonido de algo quemándose, unas volutas de humo negro se elevaron del muñeco. Durante este proceso, Emilia finalmente sintió con claridad la presencia y la disipación de la energía maldita. Sin embargo, lo que lo desconcertó fue que le pareció ver una tenue voluta de ese humo negro dirigirse hacia él.
Eso no podía ser energía maldita o una técnica, porque Ruina de Pactos definitivamente las habría eliminado, era algún elemento desconocido que constituye la cosa llamada maldición. Increíble, la maldición ciertamente ha sido eliminada. Ahora, Emilia-san, el siguiente objetivo debería estar dentro de una pastelería a 300 metros al oeste de ti. Antes de que Emilia pudiera descubrir qué era eso, las palabras a través del comunicado confirmaron que probablemente era una sustancia que otros no podían sentir en absoluto. Si realmente estuviera relacionada con los hechiceros desaparecidos, tal anomalía se habría informado hace mucho tiempo. La urgencia del tiempo impidió que Emilia se detuviera en ello. Para determinar si su teoría sobre la cantidad era correcta, necesitaba eliminar al menos una docena más. Con objetivos claros, el proceso posterior se volvió tedioso pero mucho más rápido. Las maldiciones no formadas no son como los espíritus malditos. No corren ni saltan. Aparte de los tipos con un volumen masivo que poseen letalidad antes de que nazca un espíritu, el resto se resuelve fácilmente una vez que se encuentran. Desde cero hasta eliminar 18 maldiciones latentes, Emilia tardó menos de 20 minutos. Lo que seguía siendo difícil de entender para él era que cada vez que exorcizaba una maldición, una tenue niebla negra se dirigía en su dirección, una niebla que aparentemente nadie más podía ver. ¿Podría ser este realmente el método que la maldición usaba para seleccionar a los hechiceros desaparecidos, y él solo podía verlo porque era especial? Emilia-san, el número de maldiciones que has exorcizado ya es superior al de varios de los desaparecidos, y sin embargo, no parece haber sucedido nada anormal, ¿verdad? Quizás, el criterio no es la cantidad. En ese momento, la voz del comandante llegó a través del comunicado. Al no poder encontrar la causa de las anomalías, el hombre estaba comprensiblemente ansioso, obligándose repetidamente a mantener la calma y pensar en contramedidas viables. Había muchos hechiceros en espera. Si cada uno ofrecía una suposición, era suficiente para compilar las posibilidades más probables, y tal vez todas necesitaran ser probadas. No, hay una condición más crítica que aún no se ha cumplido. ¿Lo olvidaste? ¿Qué? Los hechiceros desaparecidos tienen una sola característica común absoluta. Las ubicaciones estaban todas en lugares donde nadie podía observarlos directamente. Después de decir esto, Emilia apagó todas las funciones, fotografía, posicionamiento, todo, en su pulsera y la colocó suavemente en la entrada del callejón que estaba investigando primero. Espera, Emilia-san, ¿no es eso un poco demasiado arriesgado? Al menos podemos confirmar su existencia independientemente del peligro. El problema tiene que resolverse eventualmente. Después de apagar finalmente su único dispositivo de comunicación, Emilia entró sin dudar en el oscuro e impredecible callejón que tenía ante él. En el momento en que desapareció por completo de la vista de todos, la escena ante Emilia se transformó al instante. La sensación de este cambio era como ser arrastrado a algún espacio de capas profundas. Una barrera. Justo cuando Emilia murmuró su suposición subconscientemente, una voz familiar llegó desde detrás de él. No. Para ser más precisos, debería ser este mundo, el lado oscuro de toda la humanidad. Incluso si lo describieras como una barrera, sería una masiva que abarca la totalidad de la sociedad humana. Te he estado esperando mucho tiempo, Emilia-kun. Bienvenido a Magano. Emilia ya se había preparado mentalmente para la posibilidad de ser transportado a un entorno desconocido mientras exorcizaba una maldición tras otra. Después de todo, ninguno de los hechiceros desaparecidos había enviado ninguna noticia. En el mejor de los casos, el otro lado era una barrera especial altamente oculta. En el peor, sería una dimensión de bolsillo similar a un mar de la realidad. Pero incluso con todos sus preparativos, Emilia realmente no esperaba que la persona que vería al llegar a este espacio fuera el individuo que estaba frente a él. Geto Suguru, no, tú no eres él. Solo eres un parásito que robó el cuerpo de otra persona, Kenjaku. Emilia nunca había conocido al Geto Suguru original. No sabía qué tipo de agonía había soportado el hombre durante su transformación del bien supremo al mal supremo, por lo que no tenía derecho a juzgar qué tipo de persona había sido. Del mismo modo, desde la perspectiva de muchos hechiceros, tampoco parecían tener la posición para condenarlo. Por muy atroces que fueran las acciones de Geto Suguru, todo lo que hizo fue para que los hechiceros pudieran liberarse del ciclo interminable de conflicto y sacrificio contra los espíritus malditos. Por supuesto, para aquellos que fueron dañados inexplicablemente por él, era inevitable sentir aversión y odio hacia el hombre que causó su sufrimiento.
Pero independientemente de lo controvertido que fuera ese hombre en vida, ahora que llevaba más de una década muerto, el acto de Kenjaku de arrebatar su cuerpo y correr bajo su identidad era sin duda malicioso en extremo. Si el mal de Geto Suguru era puramente un pensamiento extremo desde una perspectiva diferente, entonces Kenjaku era una profanación que nadie, desde cualquier perspectiva, podía tolerar. ¿Hay alguien en este mundo que esté dispuesto a que le tomen su cuerpo después de muerto, usado bajo su nombre e identidad para hacer cosas completamente contrarias a su voluntad original? Desafortunadamente, incluso si Emilia quisiera ayudar a Gojo Satoru a expulsar a Kenjaku de ese cuerpo, parecía que primero tendría que dañar el recipiente de Geto Suguru hasta cierto punto. Dicho esto, antes de lanzar un ataque precipitado, Emilia tenía que resolver una pregunta primero. ¿Dónde estaba exactamente este lugar? La otra parte acababa de mencionar Magano. ¿Qué era eso? Emilia nunca había oído tal término o nombre en el mundo de los hechiceros. Con esta duda, Emilia intentó desviar su mirada del Geto Suguru de ojos entrecerrados y examinó el entorno circundante. En primer lugar, la luz en este espacio no parecía provenir de un sol en el sentido convencional. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras espesas y densas que parecían que podían colapsar en cualquier momento. Detrás de estas nubes opresivas, se filtraba una luz rojo sangre. Era esta luz fantasmal que se derramaba sobre la tierra la que permitía a Emilia ver su entorno con claridad y darse cuenta de su rareza. Los alrededores no eran el desierto esperado o un paisaje cubierto de maleza y árboles, era una ciudad. Una ciudad que parecía recién arrasada por la guerra. Normalmente, un lugar arruinado hasta este punto sería difícil de identificar por puntos de referencia, pero mientras observaba su entorno, Emilia divisó agudamente un letrero colgando casi al borde de caerse de una tienda cercana. Era la pastelería donde había entrado mientras lidiaba con la segunda maldición. Los pocos caracteres que quedaban en el letrero eran idénticos a los originales. Cuando se encuentra en un entorno peligroso, Emilia siempre registra consciente o inconscientemente la información circundante. Esta era una experiencia aprendida de otros Emilia Shirou. Por lo tanto, incluso con un detalle tan pequeño, no lo recordaría mal. Pero, ¿qué significaba esto? ¿Todavía era parte del distrito de Shibuya, o era una barrera especial modelada a partir del entorno de Shibuya? Desde todos los ángulos, Emilia estaba en un estado de total ignorancia con respecto a este espacio, sin embargo, el Geto Suguru que tenía delante parecía conocerlo como la palma de su mano. De lo contrario, ¿cómo podría haberse encontrado con Emilia justo en el punto donde entró? ¿Decir que he usurpado este cuerpo? El vilipendiado Kenjaku no parecía enojado ni nervioso. En cambio, extendió lentamente la mano y tocó las prominentes suturas quirúrgicas en su frente. No lo veo de esa manera. Simplemente lo estoy ayudando a realizar los ideales que no logro cumplir, es decir, la eliminación de todos los no hechiceros redundantes e inútiles que se multiplican como gusanos. Mi mente contiene todos los recuerdos y emociones de su vida, y he heredado y defiendo sus ideales originales. ¿Cómo puede alguien así no ser considerado la persona original? ¿Cuánta sinceridad tenía realmente Kenjaku al describir esto? Solo él lo sabía con certeza. Pero qué lástima. Si el dueño de este cuerpo todavía estuviera vivo, creo que no necesariamente seríamos enemigos. Podría haber ganado otro aliado. Ocupar el cuerpo de otra persona y luego llamarte a ti mismo amigo que defiende ideales compartidos. No seas ridículo. Si alguien que conocía o respetaba a Geto Suguru escuchara esto, probablemente vomitaría de asco en el acto. Incluso Emilia, que no conocía bien la historia, comenzaba a sentir lo mismo. Tengo curiosidad de cómo puedes decir algo tan repugnante con una cara tan dura. ¿Es porque has vivido tanto tiempo que te has desprendido de la vergüenza como un caparazón de tortuga de piel verde? Enfrentando a un enemigo que era desagradable en todos los aspectos, Emilia sintió que no había necesidad de contenerse. Eligió usar el sarcasmo mordaz que había aprendido de otros Emilia Shirou para burlarse de él. Incluso Kenjaku no entendía del todo cómo Emilia podía pronunciar palabras tan frías con cara seria. Después de tocarse la mandíbula de manera un tanto aturdida, decidió dejar de discutir sobre ese tema. Parece que nuestras ideologías son completamente incompatibles, entonces cambiemos a un tema que te interese más. Por ejemplo, ¿qué es exactamente este Magano y qué representa? Emilia tuvo que admitir que no podía rechazar este tema. Le llevaría una gran cantidad de tiempo descubrir por sí mismo la información básica de una ubicación desconocida, especialmente porque tenía que salvar a los numerosos hechiceros atrapados allí.
Incluso sabiendo que esto era probablemente una treta para ganar tiempo, Emilia tenía que intentar extraer suficiente información. Al menos, confiaba en poder juzgar si había engaño en las palabras del otro. En cuanto a hasta dónde debía hablar con el oponente para mantenerse dentro de la línea de seguridad, Emilia tendría que juzgarlo por sí mismo. Por otro lado, Kenjaku, al ver que Emilia no lo interrumpía precipitadamente, entendió que su tema había logrado paralizar la posibilidad de combate por el momento. Para evitar que la situación se saliera repentinamente de control, no perdió más palabras. Este Magano es en realidad el lugar donde se almacenan todas las maldiciones, la ubicación en todo el mundo más cercana al otro lado. Por supuesto, puedes pensar en ello como la cara oculta del mundo si quieres, muy parecido a la energía negativa de la energía maldita frente a la energía positiva de la técnica de maldición inversa. Es solo que mientras este mundo está lleno de energía maldita negativa, no existe tal cosa como energía positiva en el mundo humano de allá. Para ambas partes, esta conversación era altamente necesaria. Emilia necesitaba comprender la información básica de este espacio para aclarar sus objetivos en poco tiempo. Kenjaku, mientras tanto, quería claramente usar esto para ganar tiempo, impidiendo que Emilia arruinara accidentalmente sus planes mientras se movía sin restricciones. Para asegurarse de que su táctica de demora funcionara, Kenjaku no recurrió a palabras ambiguas o evasivas. En cambio, soltó información que parecía no tener un impacto inmediato en el presente, pero que era crucial para el plan general. Todos en el mundo de los hechiceros saben que la fuente de la energía maldita son las emociones negativas de los no hechiceros. Debido a que estos humanos incompletos no pueden controlar la energía maldita que se escapa de sus cuerpos, esa energía, contaminada por varias emociones, se solidifica en maldiciones, que a su vez dan a luz a criaturas como los espíritus malditos. Pero, ¿por qué es que en una pequeña nación insular como Japón, la frecuencia de los espíritus malditos y las maldiciones es tan alta? ¿Por qué representa más del 50% de los recursos mundiales de energía maldita? Considerando que los 120 millones de personas de este país podrían morir todos en una noche sin asestar un golpe fatal al mundo, o más bien, a la sociedad humana, ¿por qué es eso? La razón de todo esto es por la existencia de este lugar, Magano. Una población de 120 millones suena asombrosa, y en realidad lo es. A lo largo de la vida, el número de personas que una persona conoce, incluyendo a extraños con los que solo cruza una mirada sin llegar a saber sus nombres, probablemente ni siquiera alcanzaría 1.000.000. Esa es una diferencia de 100 veces con respecto a la cifra exagerada de 100 millones. Pero para que exista una comparación, debe haber un objeto de comparación. El tamaño y la cantidad son siempre relativos. En comparación con los 8.000 millones de personas en todo el mundo, 100 millones no es realmente tan significativo. Las únicas ventajas de Japón son su densidad de población suficientemente alta y su entorno social de alta presión. Sin embargo, tales condiciones son claramente insuficientes para que produzca más del 50% de las maldiciones del mundo. Hay innumerables lugares mucho más trágicos y miserables que este. Por supuesto, para la verdadera élite de la sociedad humana, no les importa en absoluto las dificultades de los que están debajo, siempre que no afecte su propio estilo de vida o calidad de vida. Los gobiernos de alto nivel de varias naciones son, naturalmente, conscientes de la existencia del mundo de los hechiceros. También mantienen agencias gubernamentales similares a la sede general para manejar emergencias. Para ellos, dado que los incidentes de espíritus malditos no son tan frecuentes como en Japón, el problema más importante no es cómo proteger la seguridad de los no hechiceros, sino cómo utilizar mejor la energía maldita, esta peculiar y emergente fuente de energía. Una nueva fuente de energía que puede producirse únicamente a partir de emociones negativas con un poder inmenso, eficiencia y producción casi infinita, si realmente pudiera ser controlada con precisión por los humanos, quién sabe en qué se convertiría el mundo. Quizás el día en que la energía maldita pueda ser utilizada directamente por la humanidad, la guerra no estará lejos. Y el objetivo principal de tal guerra sería sin duda Japón, una nación pequeña en estatura pero que posee una gran cantidad de recursos de energía maldita. Es aterrador, ¿no? A los humanos no les importa el daño que las maldiciones traen a su propia especie. Les importa más cómo apoderarse de los beneficios para sí mismos, incluso hasta el punto de hacer la guerra a su propia especie. Ya fuera durante los viajes de Emilia con Kiritsugu de niño, o los recuerdos pertenecientes al héroe Emilia y a Emilia Alter, siempre había escenas de humanos siendo lo suficientemente crueles como para iniciar guerras por ganancias.
Desde esa perspectiva, cosas como los espíritus malditos y las maldiciones son meras escaramuzas insignificantes. Por tu expresión, Emilia-kun, parece que también tienes una profunda comprensión de la bajeza de la especie humana, ¿no? Sabiendo perfectamente que es algo peligroso que no pueden dominar, todavía masacran desesperada y locamente a su propia especie por ganancias. Si no cambian, tarde o temprano perecerán por sus propias manos. Ahora es la coyuntura crítica en la que la humanidad puede dar la bienvenida a una transformación histórica. Lideraré a la especie humana para que dé un salto a un nuevo nivel, donde ya no lucharán por cosas tan sin sentido. Quizás porque las siguientes palabras se relacionarían directamente con su próximo plan. Kenjaku detuvo el tema allí y continuó su introducción a Emilia. Bueno, volvamos al punto y centrémonos de nuevo en la existencia de Magano. El pensamiento tiene masa. Desde el momento de su nacimiento, los humanos han estado emitiendo energía negativa cada segundo. Es esta energía la que da origen a seres como los espíritus malditos. Por lo tanto, los espíritus malditos nacidos de la negatividad están inherentemente diseñados para la destrucción. Sin embargo, los hechiceros pueden eliminar fácilmente a los espíritus malditos, que son enredos de innumerables emociones, usando solo la energía maldita generada por sus propias emociones individuales. ¿Crees que algo así es lógico? Tomemos a Maito, por ejemplo. Se llama a sí mismo un espíritu maldito nacido del odio entre los humanos, lo que significa que casi todos los humanos le proporcionan energía maldita. Los humanos de todo el mundo están alimentando a tal espíritu. Su fuerza es grande, pero hay bastantes hechiceros que pueden resistirlo. Sin embargo, la energía maldita de un hechicero se genera completamente a partir de sus propias emociones personales. ¿Cómo puede el individuo suprimir al colectivo? Es extraño, ¿verdad? Podrías decir que solo estoy jugando con conceptos, pero la realidad está frente a ti. Solo recientemente descubrí una cosa milagrosa. El mundo mismo posee conciencia, y este Magano es la medida que utiliza para protegerse. La negatividad humana es simplemente demasiado horrible, y la suciedad que han acumulado durante cientos de miles de años ha alcanzado un nivel en el que el mundo mismo ya no puede digerirla. Así, apareció Magano. El exceso de energía maldita en el mundo se hunde en esta barrera utilizada para drenar la suciedad. Esto es exactamente porque el número de maldiciones en todo el mundo es mucho menor que el valor teórico. En cuanto a por qué Japón tiene tantas maldiciones, es porque la entrada y salida más grande de Magano se encuentra dentro del territorio de este país. Mientras hablaba, Kenjaku de repente rió y levantó la palma de la mano, haciendo un gesto para que Emilia mirara hacia la distancia, donde fuertes retumbos resonaban continuamente. Debido a que incluso el aire en Magano está saturado de suciedad, los espíritus malditos aquí son varias veces más fuertes que los de fuera, muy parecido a la diferencia entre un pez en el agua y uno en tierra firme. Si las puertas de Magano se abrieran por completo, ¿crees que la humanidad podría resistir la suciedad que ellos mismos crearon? Emilia ciertamente podía sentirlo. La concentración de energía maldita en este mundo era decenas de veces mayor que en el exterior, hasta el punto de que incluso el poder de las técnicas se magnificaría. En cuanto a si los espíritus malditos acumulados en Magano durante innumerables años podrían acabar con todos los humanos, Emilia no podía estar seguro, pero como primera línea, Japón caería definitivamente. No importa lo duro que él y Gojo Satoru trabajaran, no podrían bloquear un ejército de número desconocido. Entonces, ¿este es el objetivo de tu esfuerzo de 1000 años? ¿Solo para destruir a la humanidad? Preguntó Emilia con calma, a pesar de la avalancha de información. ¿Destruir a la humanidad? Por supuesto que no. Mi ideal es sublimar el colectivo humano, hacer que sean existencias que trasciendan a los no hechiceros, los hechiceros y los espíritus malditos. ¿Sabes? Durante 1000 años, he estado preocupado por cómo lograr que una población humana tan vasta alcance la sublimación simultáneamente. Un resultado defectuoso no es lo que persigo. La mayor dificultad de este problema radica en cómo obtener suficiente energía maldita para abarcar a miles de millones de humanos dentro de una técnica a la vez para completar este noble ideal. Afortunadamente, la existencia de Magano resolvió este problema perfectamente para mí. No solo preserva decenas de miles de años de energía maldita y suciedad, sino que también cubre un área vasta, con pasajes de varios tamaños en todo el mundo. De un solo golpe, resolvió la mayoría de mis dificultades. Realmente tengo que agradecerte por esto, Emilia Shirou.